Muy buenas tardes a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida al webinar de hoy, cómo y por qué identificar oportunamente necesidades educativas especiales en educación parvularia. Este webinar es organizado por la carrera de educación parvularia en el marco de la celebración de sus 50 años. Para ello, estamos contando con la presencia de la profesora Carla Roja, quien es jefa de carrera de la carrera de Educación Parvularia de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes están conectados a través del link de YouTube de la Escuela de Pedagogía y también de la plataforma de Zoom. Les agradecemos mucho el interés que han tenido por compartir con nosotros y nuestro panelista el día de hoy estos nuevos conocimientos que de seguro pueden ser un aporte, ¿no es cierto?, para ir avanzando en una educación de calidad como se merecen los niños y las niñas que habitan nuestro país. Como decía Tatiana, estamos celebrando los 50 años de nuestra carrera y estamos muy contentos y contentas por aquello y esperamos entonces que la sesión de hoy día sea de vuestro agrado, sea un aporte a vuestra profesión, a vuestro ejercicio profesional. Muchas gracias, Alejandro, por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Carola, por tus palabras. Y hoy animamos, ¿cierto?, a todas a nuestras egresadas, a nuestras educadoras de párvulo, a nuestras mentoras, a nuestras tutoras de práctica, ¿cierto?, que nos acompañan. Les agradecemos, ¿cierto?, el interés que han tenido en participar en esta actividad. Bueno, presento al expositor que nos acompañará hoy día. Él es Alejandro Ancapichún Hernández. Él es psicólogo con experiencia en la evaluación temprana con niños y niñas con necesidades educativas especiales en los contextos escolares. Posee un diplomado en trastornos de la personalidad y en condición del espectro autista, y actualmente cursa el magíster en educación con mención en evaluación, en el que investiga el fenómeno de la evaluación educativa en el segundo nivel de transición. Muy buenas tardes, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, dejamos con ustedes a Alejandro. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco las palabras de bienvenida. Voy a compartir la presentación para que la iniciemos. La presentación el día de hoy se denomina ¿por qué y cómo identificar oportunamente las necesidades educativas en educación parvularia? Entendiendo las necesidades educativas desde una perspectiva interaccionista, donde las características del niño, del párvulo, interactúan con las barreras ambientales, generando en el fondo dificultades para avanzar en el aprendizaje y también en su desarrollo. Entonces, la presentación del día de hoy va a tratar tres principales elementos. Lo que me interesa es que podamos reflexionar, aprender para realizar una evaluación que nos permita identificar las necesidades educativas, es entender la lógica que está detrás del concepto de evaluación y de la práctica de evaluación. Entonces vamos a partir primero hablando de las necesidades educativas especiales y del desarrollo temprano, del currículum también en educación parvularia. Posteriormente, el lugar que ocupa la evaluación en ese espacio educativo y finalmente terminar con algunos lineamientos para una identificación oportuna de las necesidades educativas especiales y que además tenga sentido. Entonces, primero comentarles que cuando estamos trabajando con niños y niñas en educación parvularia tenemos dos grandes elementos, dos grandes pilares que son nuestros lentes a la hora de analizar, evaluar e identificar estas necesidades educativas. Un gran lente, ¿cierto?, es el desarrollo, todo lo que tiene que ver con las trayectorias que los niños van sufriendo a lo largo de su vida y que nosotros las miramos desde un lente teórico. Nosotros hemos aprendido, ¿cierto?, en nuestro desarrollo profesional, en nuestro perfeccionamiento, las distintas teorías del desarrollo. Por ejemplo, la teoría del desarrollo de la mente, la teoría del apego, la teoría del desarrollo del lenguaje. Entonces tenemos un bagaje de conocimiento que en el fondo permean la forma en que miramos y evaluamos a los niños y a las niñas. Por ejemplo, aquí yo puse esta tabla sobre el desarrollo del lenguaje en el área de reconocimiento de palabras, ¿cierto? Luego el niño va
realizando el balbuceo, frases de 2 palabras, relatos complejos, estas tablas que nosotros miramos para ver en qué hito del desarrollo el niño se encuentra. Sin embargo, otras teorías del desarrollo no solamente hablan de hitos, ¿cierto? Lo que el niño logra o no logra en una determinada edad, en un determinado momento de su desarrollo. También nos encontramos con el concepto de las cadenas de proceso, que ya son teorías que buscan explicar cómo ciertas habilidades cognitivas, ciertos procesos psicológicos, ciertos procesos del desarrollo del lenguaje se van desarrollando en cadena. Si se desarrolla primero un elemento A, por ejemplo, se va a desarrollar un elemento B, luego un elemento C, se va desencadenando como una cadena, ¿cierto? O una cascada de procesos evolutivos. Entonces, no es lo mismo, ¿cierto?, mirar el desarrollo centrándonos en hitos a mirarlo desde el punto de vista de cadenas de procesos. Un ejemplo lo encontramos cuando hablamos de la teoría de la mente, cuando decimos que un niño pequeño comienza primero a sintonizar, ¿cierto?, un bebé con los estados emocionales de su madre, de su padre, y posteriormente si logra ir desarrollando las habilidades de atención conjunta, el poder compartir la mirada, el poder realizar actividades con adultos, nosotros podemos explicar lo que va a ocurrir después. Y si eso no se logra desarrollar, podemos también tener una explicación de que hubo una dificultad, ¿cierto?, en los primeros meses, el primer año de vida, y así sucesivamente. Entonces, cuando observamos cadenas de procesos, es distinto a observar hitos, y tiene que ver con nuestros lentes teóricos. Y otro concepto que también está en boga, que es interesante, es el de las trayectorias. Cuando nosotros analizamos, visualizamos, evaluamos a un párvulo, nos fijamos en las trayectorias, cómo fue su desarrollo previamente en esa área y en las otras áreas del desarrollo, el lenguaje, el área socioemocional, el área cognitiva. Entonces, no solamente miramos lo que cumplió, lo que no cumplió, lo que puede o no puede hacer, sino cómo se fue dando ese desarrollo. Y esto nosotros lo observamos, ¿cierto?, consultándole a la familia en una entrevista, en las anamnesis, o revisando la documentación del desempeño del párvulo en los cursos anteriores, ¿cierto?, en los niveles anteriores. Entonces podemos tener una mirada mucho más holística, más contextual de cómo se fue dando ese desarrollo. Por lo tanto, es fundamental que nosotros seamos conscientes, explicitemos nuestros enfoques teóricos, que sí tenemos, ¿cierto?, a partir de nuestra formación. Pero con eso no basta. También tenemos que tener muy claro que existe un currículum, ¿cierto?, con metas, con propósitos, con objetivos de aprendizaje, con los distintos núcleos que hay que desarrollar en nuestros niños y niñas. Por lo tanto, no solamente es fundamental ver el desarrollo, sino que ver cómo el niño interactúa con el currículum, con nuestras metodologías, con nuestros enfoques, con nuestros estilos de enseñanza, y a partir de ello empezar a obtener algunas conclusiones, a obtener algunas reflexiones. Y ese es un elemento que va a potenciar los pasos siguientes que nosotros hagamos, el ver la interacción entre las características evolutivas del niño en función a nuestro currículum actual, ¿cierto?, las bases curriculares de educación parvularia. Y aquí tenemos un elemento muy interesante, un principio que atraviesa todas las acciones educativas que nosotros vamos a hacer en este nivel y que por lo tanto la evaluación debería también tributar, que es el principio de la educación basada en un enfoque de derecho, en donde nosotros vemos al párvulo como un ser integral con distintas áreas de desarrollo, donde la evaluación y cualquier acción educativa tiene que promover el máximo potencial del niño o de la niña, pero además entendiéndolo como un sujeto de derecho, ¿cierto?, que tiene derecho a la participación, tiene derecho al bienestar e involucrando a la familia. Este principio aparece en el currículum de educación parvularia, pero muchas veces los procesos evaluativos no le rinden tributo y por lo tanto van en contra del principio de derecho. Y eso lo voy a ir graficando, lo voy a ir reflejando, reflexionando en esta presentación. Acá hay una oración, ¿cierto?, que es muy interesante, que nos dice las bases curriculares, que lo importante es que se desarrolle la evaluación, cualquier tipo de evaluación, una evaluación en el aula, una evaluación realizada por profesionales de apoyo, como psicólogos, fonoaudiólogos, siempre desde una perspectiva auténtica y formadora, sin juicios perentorios, sin juicios que en el fondo apunten a clasificar y decir, el niño no logró esto, por lo tanto está en este nivel y no va a lograr nunca más esto, sino que el juicio al cual nosotros tenemos que llegar, a la conclusión, los resultados, tienen que preparar el camino para seguir avanzando en el aprendizaje de ese párvulo, siempre pensando en la interacción del niño con el currículum. Por lo tanto, si nosotros empezamos a
digerir, a reflexionar este principio y aplicarlo en nuestras prácticas evaluativas, cualquier evaluación va a ser siempre guiada por una educadora o educador de párvulo, teniendo un rol protagónico y fundamental, levantando los datos, guiando el proceso, diciendo cuál es el propósito de la evaluación. La lógica de la evaluación, cualquiera sea esta, va a estar dirigida por el educador o la educadora de párvulo. Por lo tanto, las necesidades educativas ya no están secuestradas por los equipos externos, por los psicólogos, los fonoaudiólogos, los médicos, los neurólogos, sino que deben estar al servicio de las necesidades que observa ese educador de párvulo en la interacción del niño con el currículo. Y esto es algo que el Ministerio de Educación, a través de distintos documentos, nos ha señalado. Y nos dice, por ejemplo, en este documento del 2020, donde se describen los roles de los profesionales asistentes que evalúan, nosotros tenemos que contextualizar la información y estar al servicio de las necesidades del educador de párvulo, trabajando también en equipo, reflexionando en conjunto, generando un equipo de aula. ¿Para qué? Siempre pensando en el bien del niño, en desarrollar su máximo potencial y todas sus áreas de desarrollo, logrando también los objetivos del currículo. Entonces tenemos grandes desafíos a la hora de proponer y de fijar cualquier tipo de evaluación que se vaya a realizar. Entonces, cuando nosotros hablamos de identificar necesidades educativas en el contexto educativo de educación parvularia, tenemos que entender que cuando señalamos hay una necesidad educativa en este alumno, en este grupo de estudiantes, estamos haciendo un juicio evaluativo. Un juicio evaluativo, como se ve acá en esta figura, ¿cierto?, que tiene que implicar positivamente en la reflexión de equipo, o sea, ese juicio evaluativo descriptivo sobre lo que al alumno le está ocurriendo, sobre las barreras que están, tiene que generar una reflexión en el equipo pedagógico, en la educadora de párvulo, en el equipo con las asistentes, si hay un educador o educadora diferencial, si hay otros profesionales. Y esa reflexión además tiene que estar orientada a generar modificaciones en el aula, o ajustes, o adaptaciones curriculares, o mejoras. En el fondo, el juicio de hay una necesidad educativa temprana que se ha detectado, que se está visualizando, esa afirmación tiene que reflejarse en mejoras sí o sí en el salón de clase, en las prácticas, en las propuestas que nosotros le hacemos a los niños y a las niñas en el salón de clase. Y además eso va a permitir que el desarrollo del niño se vea favorecido, porque está accediendo a lo que podríamos denominar una intervención educativa temprana. Porque si la necesidad educativa en el fondo se detecta, se visualiza después, no vamos a lograr mejoras prontamente. Y eso va a afectar y tener implicancia en el desarrollo del párvulo. Ahora, ese juicio evaluativo no es un juicio abstracto, no es un juicio, como decía el currículum perentorio, sino que está contextualizado por la metodología que la profesora, el profesor, el educador de párvulo realiza, por ese contexto de aprendizaje diario al cual el niño se enfrenta, ¿cierto? Y además está acompañado por la trayectoria, ¿cierto? Por este aspecto del desarrollo. O sea, el niño viene con una historia de desarrollo, viene con potencialidades, viene con debilidades, y estos dos elementos están insertos, ¿cierto?, en el juicio evaluativo. Y a su vez, todo eso tiene que ser comprendido desde el punto de vista de la familia, involucrándola, porque la familia, ¿cierto?, es la principal mentora de los niños, es la que va a favorecer su desarrollo, su estimulación, su bienestar. Entonces, el juicio, este niño tiene una necesidad educativa temprana, tiene que tener todos estos elementos educativos y además considerar el contexto y a la familia. Entonces, cuando comúnmente se realizan juicios enfocados en diagnósticos médicos, como decir, el niño tiene un déficit atencional, o tiene un trastorno del espectro del autismo, o tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje, son juicios que vienen desde el contexto de la medicina, del contexto de la pediatría, de la neurología, pero no son juicios que tengan implicancia en la parte educativa, ¿cierto?, en la intervención. Entonces, los juicios de necesidades educativas tempranas tienen que tener elementos del contexto, de la trayectoria, e incorporar a la familia. Entonces aquí nosotros vamos conceptualizando otra forma de entender y de ver las necesidades educativas, ya no centradas en el diagnóstico, ¿cierto?, en el déficit, porque eso no nos va a dar insumos para una reflexión de equipo y hacer modificación. Sí, puede ser importante en ciertos casos, pero no es todo. El juicio evaluativo es más que eso. Y eso lo vamos a ir viendo
en un ejemplo que está al final de esta presentación. Entonces, entendiendo estos elementos del desarrollo, del currículum y del juicio evaluativo, vamos a pasar ahora al lugar que tiene la evaluación que tiene por objetivo, por propósito, identificar las necesidades educativas tempranas. Y lo más importante cuando nosotros estamos pensando iniciar una evaluación o hacer una derivación de algún párvulo, tenemos que decir cuál es el sentido de esto, cuál es la finalidad máxima, además de promover el bienestar del niño. Y aquí algunos autores expertos en el área de la evaluación, en el fenómeno de la evaluación, nos dicen, por una parte, que la evaluación nos tiene que ayudar a comprender a ese niño en interacción con ese entorno, a comprender mis propias prácticas también, a ver qué elementos puedo modificar, qué ajustes. Entonces, se dan cuenta, la evaluación no está orientada a clasificar, medir, sino a comprender, de acuerdo a este autor. Otros autores incluso hablan de adoptar mejores decisiones para el futuro de ese niño y de esa niña, que va en sintonía con este enfoque de derecho que mencionaba anteriormente. E incluso hay autores más contemporáneos, ¿cierto?, que nos señalan que la evaluación debería venir a hacer justicia, también desde un enfoque de derecho, propiciarle al niño oportunidades para desarrollar, ¿cierto?, sus potencialidades, sus distintas áreas que quizás por distintas razones no fueron estimuladas a lo largo de su trayectoria. Por lo tanto, estos principios van a dirigir todo el proceso. Acá también uno puede ver que existen otros propósitos que bajan estas ideas anteriores. Principalmente nosotros pensamos en la evaluación como una forma de certificar, de que el niño adquiera un diagnóstico o un timbre, ¿cierto?, que diga, sí, hay una necesidad educativa, y que se llama A, B o C, como yo les decía, los famosos trastornos o condiciones. Pero eso no va a servir para tomar decisiones, no me va a servir a mí como educador para generar los ajustes y las mejoras necesarias. Por lo tanto, toda evaluación que tenga por propósito certificar una condición o una situación dada, no van a ser útiles desde este enfoque de derecho. La evaluación que tenga por propósito la planificación, planificar intervención, generar ajuste que nos lleve a la reflexión, son las evaluaciones que son más útiles y más significativas para este nivel educativo. Entonces aquí, en resumen, uno va a elaborar un juicio educativo para poder adoptar y tomar decisiones en mejora del desarrollo y el aprendizaje de nuestro estudiante, de nuestro párvulo, y después, si es necesario, a partir de este proceso, vamos a iniciar un proceso de derivación a un profesional externo, a un equipo de integración que pueda estar dentro del establecimiento, o algún profesional de apoyo que cuente también el establecimiento, el jardín infantil. Se dan cuenta entonces que la evaluación que realizan los expertos, los profesionales que se dicen expertos y que están externamente, que no están en el día a día en el salón de clases, es solamente una parte de todo el propósito evaluativo y de todo el proceso evaluativo. Y el protagonismo lo tiene la educadora, el educador de párvulos, al generar, ¿cierto?, una matriz donde dice, este es el propósito, esto es lo que yo observo, estas son las interacciones que visualizo, y por lo tanto, bajo ciertas circunstancias voy a hacer una derivación, que también voy a explicar cuál es la función de esta derivación. Y que son derivaciones que están reguladas, ¿cierto?, por los decretos 170 y otros decretos que regulan los procesos evaluativos en educación especial. Una de las estrategias fundamentales y esenciales para que nuestro proceso evaluativo, desde que nosotros tenemos una sospecha de una posible necesidad educativa en un párvulo, es la estrategia de la observación ecológica, ¿cierto?, que es una herramienta que viene desde las ciencias biológicas, de las ciencias que estudian el comportamiento de los animales, en donde es mucho más significativo observar el comportamiento de las personas, de los niños, de las niñas, en tanto sujetos de derecho, en sus entornos naturales, sin perturbarlos con situaciones experimentales o ficticias. ¿Por qué eso es relevante? Porque nuevamente retrocedemos a lo anteriormente dicho. El desarrollo se está dando en un contexto de aprendizaje, en un contexto familiar, hay una trayectoria detrás, ¿cierto? Y hay un currículo. Por lo tanto, en la educación parvularia lo que más se recomienda en cualquier tipo de evaluación es partir realizando observaciones en el ambiente de los niños, viendo lo que logran hacer, lo que no pueden, sus intereses, sus miedos, lo que nos cuentan la familia, lo que le ocurre al niño diariamente, ¿cierto? En la noche, cuando se despierta, cómo asiste al jardín infantil, a kinder, a prekinder.
Y ustedes se preguntarán, ¿quién es el que mejor puede hacer esto? Y la verdad es que la literatura internacional nos dice que los que están en una mejor posición son ustedes, los educadores y las educadoras de párvulo. ¿Quién mejor puede conocer al niño que ustedes, que lo ven diariamente, que lo ven incluso a lo largo de toda su trayectoria en los distintos niveles? Entonces, lo importante acá es que cuando apliquemos esta estrategia de la observación ecológica, podamos ir sistematizando los datos, ir traduciéndolos a juicios e ir reflexionándolos. Y eso es algo que se puede mejorar mucho en nuestro sistema educativo chileno en educación parvularia. Muchas educadoras me señalan, y con justa razón, de que cuando los niños son derivados a profesionales externos, a un psicólogo, a un fonoaudiólogo, muchas veces la evaluación no es válida, porque el psicólogo, el neurólogo, el fonoaudiólogo solamente ven al pequeño, a la pequeña, unos minutos, a veces media hora, quizás 2 horas, en múltiples sesiones, pero no ven al niño en su contexto natural. Muchas veces tampoco el psicólogo, el fonoaudiólogo van a hacer una visita al establecimiento y mucho menos se entrevistan con la educadora de párvulo. Y ahí nos damos cuenta entonces de procesos que no tienen un sentido basado en un enfoque educativo de derecho, ni tampoco va a promover mejoras educativas en ese niño y niña. Entonces, nuevamente aquí está la idea de que una evaluación basada en solamente certificar y que no tiene este componente ecológico no va a ser útil para ese niño. Incluso puede estar yendo en contra de los principios de nuestro currículum. Entendiendo este principio, sí o sí, cuando nosotros derivamos y tomamos esa decisión a partir de los ajustes que vamos haciendo, tenemos que comunicarnos con los profesionales y darles pauta, decirles, este es el objetivo de esta evaluación que yo la inicié al identificar posibles necesidades educativas, yo necesito que puedan explorar esta área porque nosotros la hemos reflexionado como equipo pedagógico, pero no hemos llegado a una explicación totalmente satisfactoria y recurrimos a usted, profesional, ¿cierto?, externo, para que nos pueda explicar desde su disciplina cuáles serían las causas de por qué se está dando esta trayectoria educativa en este párvulo, en esta párvula, o por qué no se está estimulando esta área, para que a partir de esa información, ¿cierto?, la educadora de párvulos, el educador pueda reflexionar y hacer los ajustes necesarios. Entonces, una muy buena práctica, algo que se recomienda, es que los profesionales a los cuales nosotros derivamos tengan la disposición de escuchar lo que nosotros les tenemos que decir, de entrevistar, de visitar el establecimiento, de visitar el jardín e incluso de comunicarse también con la familia. Y otro elemento que quiero recalcar en esta presentación es la idea de los instrumentos estandarizados. Existen poquitos instrumentos estandarizados en el nivel de educación parvularia. Sin embargo, los test nunca nos van a dar un juicio educativo, ¿cierto? Nunca nos van a decir cómo poder mejorar el diseño y la implementación de nuestras prácticas pedagógicas, nuestras prácticas de enseñanza. Los instrumentos estandarizados solamente son eso, son instrumentos que van a hacer una medición, que van a obtener una muestra de comportamiento y nos van a decir cómo están esas áreas, incluso con números. Pero el propósito que ellos tributan tiene que ser el propósito educativo. O sea, cuando yo reviso los resultados de un test, como el test study, yo tengo que darle una vuelta, reflexionar esos datos para generar mi ajuste. Lamentablemente a veces ocurre, uno ve que los profesionales externos solamente aplican test y no llegan a un juicio educativo que permita la mejora. Incluso en casos mucho más alarmantes solamente se aplica un test y con eso se llega a un diagnóstico, se plantea que se justifica la presencia de una necesidad educativa, pero después nada más se hace. Por lo tanto, el educador, la educadora de párvulos queda en la misma circunstancia y el niño también en la misma circunstancia inicial, en donde no hay un avance, un aprendizaje enfocado en el currículum con enfoque de derecho. Entonces, los test estandarizados son las herramientas, pero no es lo principal. Lo principal, como yo decía, es la observación ecológica, el levantamiento de datos en el día a día, la observación de cómo el niño interactúa con el currículum, lo que nos reporta la familia, y si es necesario, entonces el profesional va a aplicar algún test estandarizado para poder obtener mayor insumo. Y el test study es un test que pueden aplicar no solamente profesionales especializados externos del área de la psicología, la fonoaudiología o la enfermería, también lo pueden aprender las educadoras de párvulo, y es un instrumento que puede ser de mucha utilidad y relevancia. Este instrumento va de los 0 a los 5 años
y evalúa 4 áreas del desarrollo, sin un propósito diagnóstico, sino que solamente hace una medición para ver cómo va el niño, el lenguaje, en el área de la cognición, en el área de la motricidad y en el área socioemocional. Entonces, por ejemplo, para graficarlo, algunas educadoras lo utilizan con un sentido de monitorear el aprendizaje. Entonces lo aplican al comienzo de un año, lo comienzan después al final o al otro nivel. Por lo tanto, van comparando el desempeño del niño consigo mismo a lo largo de su trayectoria educativa. Otros lo utilizan para comparar cómo está el niño en comparación a otros niños de su misma edad o que están cursando el mismo nivel. Y a partir de eso yo obtengo información para hacer las mejoras y los ajustes. Entonces los instrumentos, lo que menos importa de un instrumento es cuando nos da un número y que diga una situación diagnóstica. Nosotros tenemos que a ese número interpretarlo en base a nuestro currículum, en base a la enseñanza y las prácticas de mejoras que podemos implementar. Dicho eso, entonces, viene una tercer lineamiento, podríamos decirlo así, una tercera patita de la evaluación especializada, cuando nosotros derivamos a los estudiantes, que es la identificación de posibles señales de alarma. Aquí no estamos hablando ni de síntomas, no estamos hablando de patologías, solamente señales de alarma que a partir de nuestra observación, de nuestro conocimiento previo, como educadoras, como educadores, sabemos que son señales que pueden dar cuenta de que el desarrollo no se está dando bien o se está viendo interferido por alguna barrera ambiental. Por lo tanto, esas señales de alarma, nuevamente, quien está en mejor posición para informarla es la educadora de párvulo y decirle, ¿cierto?, al profesional externo o al profesional de apoyo, estoy observando estas señales de alarma, que las he documentado y las he registrado previamente. Y acá yo puse algunas que son las comunes que ocurrían hace años atrás, en los niños que eran derivados, por ejemplo, la baja tolerancia a la frustración, generalmente en prekinder o en kinder, cuando se observa que el niño no tolera situaciones de ese tipo. Y también la baja memoria de trabajo verbal, generalmente en kinder, ¿cierto? Cuando a un niño le cuesta retener información, aprender ciertos símbolos, ciertos números, letras, entonces ahí se está viendo limitado el aprendizaje de currículum a partir de lo que se está promoviendo enseñar. Entonces, ahí pueden haber muchas explicaciones de por qué está ocurriendo eso, considerando todo lo anterior, currículum, desarrollo, familia, y ahí uno puede recurrir a los profesionales externos para que ellos nos expliquen o nos den una hipótesis explicativa desde su disciplina. Lo que nos diga un psicólogo, un neurólogo o un fonoaudiólogo va a ser distinto, porque ellos vienen de disciplinas distintas. Y solamente nos van a aportar causas de por qué eso está ocurriendo. Y esas causas nos van a permitir a nosotros, como educadores, hacer un mejor diseño de las prácticas de enseñanza. Ahora con la pandemia, ¿cierto? En este nuevo contexto, vemos nuevas señales de alarma a las cuales no estábamos acostumbrados y que yo creo que ustedes han visto y que también nos generan ansiedad y preocupación. Por ejemplo, niños que permanecen con una ansiedad de separación no solamente el primer mes que asisten al jardín, sino que continuamente en todos los meses posteriores. Entonces, como una ansiedad, entre comillas, crónica. O niños que les está costando mucho coordinar sus actividades psicomotrices con la visión. Entonces les cuesta, ¿cierto?, tomar el lápiz, o les cuesta hacer manualidades, les cuesta recortar o pegar figuritas, recortes. Y a pesar de que nosotros vamos haciendo distintos ajustes y distintas actividades, no vamos viendo avance en eso. Entonces también hay una señal de alarma que puede obedecer a muchas causas. Y también algo común que se ha visto últimamente es que a los niños les cuesta persistir en la tarea. Es decir, están un ratito, hacen la tarea y luego buscan otra actividad, o a niños que incluso no se ven como muy estimulados por la actividad y se quedan en su asiento, pensando, con actividad ideativa. Y también son conductas que a uno le preocuparían, pero que debemos siempre analizar en base al contexto educativo y en base a lo que la familia nos señala. Aquí hay otras señales de alerta también que yo quise agregar, que son comunes tanto en pandemia como previamente, como el retraso en el desarrollo del lenguaje, niños que uno ve en los recreos que no juegan, que no se suman a las dinámicas lúdicas, o niños con escasa intención comunicativa, o con habilidades de razonamiento muy desarrolladas. Entonces ahí, por ejemplo, desde la psicología uno puede hipotetizar de que hay niños que razonan muy rápidamente y visualmente, producto de que en pandemia estuvieron más estimulados con tablet,
con celulares o con juegos que tienen que ver con la manipulación de imágenes, pero la estimulación del lenguaje no existió. Entonces ahí uno va llegando a ciertas explicaciones para posteriormente insumar todo lo que tiene que ver con las prácticas de enseñanza. Entonces, todos estos principios que yo he conversado sobre el lugar que ocupa la evaluación, el lugar que ocupan las derivaciones y el trabajo que hace previamente la educadora o el educador de párvulo, lo voy a graficar con este flujograma. La evaluación ya comienza cuando la educadora documenta y observa, pero observa con estos lentes, ¿cierto?, de desarrollo y currículum, y documenta, escribe o deja registro en portafolio de lo que los niños logran en determinado momento, lo que los niños no logran, o documentan lo que los papás nos informan, y por tanto se va generando, ¿cierto?, un archivo con todos los elementos de los párvulos. Los educadores, dice acá, aprenden una serie de técnicas para observar y valorar la conducta de los niños y niñas. A partir de ello, desde un enfoque derecho, también vamos a encontrarnos con señales de alerta, señales que preocupan, que son las que yo mencionaba anteriormente, y que van a depender, ¿cierto?, de la experiencia que tiene la educadora o el educador de párvulos, de su formación, de los años de circo, como se dice en términos coloquiales. Generalmente la literatura dice que las educadoras y los educadores son muy buenos identificando necesidades educativas, pero les cuesta hacer el desglose, esto que yo hablaba de la explicación, y por eso tenemos que recurrir a un trabajo en equipo con profesionales que nos apoyen y nos muestren su hipótesis. Y estas señales de alerta y el juicio que se va formando la educadora, en donde parece que Valeria, parece que Juanito, ¿cierto?, tiene una necesidad educativa, voy a probar con esta otra técnica o otra estrategia de enseñanza. O vamos a hacer los siguientes ajustes, vamos a utilizar los siguientes recursos, vamos a probar con actividades quizás más lúdicas o con incorporación de pares. Entonces ahí ya se están tomando decisiones que están enfocadas en mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los niños que tenemos la sospecha que tienen una necesidad educativa. Y además involucrando a la familia, haciéndoles ver desde un punto de vista educativo que le está costando, ¿cierto?, aprender ciertos objetivos de aprendizaje, que bajo cierta metodología también está costando que participe, involucrarla en esta situación para que también nos reporten información significativa, o incluso a veces hay papás, mamás, abuelitas, cuidadores que nos comparten estrategias como: mire tía, mire tío, puede probar con esto, puede, no sé, con esta plasticina, le gusta la plasticina, o utilice este tono verbal, o evite este tipo de interacciones con el niño o niña, y eso permite generar finalmente el aprendizaje deseado, y desbloqueamos esta situación. Entonces, estos 3 puntos ya dan cuenta de un proceso evaluativo, y luego, si nosotros, a partir de esta toma de decisiones, este juicio que vamos realizando, no vemos un progreso y necesitamos complementarnos en un trabajo reflexivo y de equipo, entonces podemos recién ahí iniciar una evaluación especializada, a partir de una derivación, como yo la comentaba anteriormente, ¿cierto?, con profesionales distintos que nos aporten explicaciones, pero que también se involucren y nos escuchen, que se entrevisten, y nosotros les damos esa información valiosa, además del propósito de esta evaluación. Como dice acá, no siempre los profesionales se vinculan a lo educativo, entonces una buena recomendación es contar con una cartera de profesionales que tengan este enfoque, que también hayan revisado y estudiado las bases curriculares como ustedes, que tengan claro este enfoque de derecho. Y lo vamos a reflejar con un caso cortito, cómo es todo este proceso. Este es un caso típico de una niña de 5 años que se encuentra en el nivel de transición 1, y la educadora observa que su progreso es lento, realizando solamente una porción de las actividades propuestas en la sala de clase, ¿cierto?, en las actividades de estimulación, de desarrollo, de aprendizaje. El resto de la clase habla sola y observa lo que hacen sus compañeros. Y cuando se comunica con la educadora, repite palabras y no juega con sus pares por los recreos ni en las actividades lúdicas. Y la familia reporta que es una niña tranquila, que no molesta en casa, con tendencia a enfermarse frecuentemente. Entonces se dan cuenta que en esta breve descripción tenemos elementos del currículum, ¿cierto?, que frente a las actividades que yo le propongo, frente a mi enfoque de enseñanza, a ella le está costando involucrarse. Por otra parte, también hay elementos de la familia, lo que la familia ve. La familia no ve preocupación
en el desarrollo que se está dando en otros contextos, pero sí hay una señal de alarma, ¿cierto?, de que es una niña que tiende a enfermarse frecuentemente. Por lo tanto, eso puede indicar que falta a nuestras actividades, que no es constante su asistencia. Entonces, eso también puede ser un antecedente de la trayectoria educativa de Estela. Hay algunas señales de alarma, como que no juega con sus pares, que repite palabras, que habla sola. Y también hay elementos asociados, como yo señalaba, al desarrollo. Entonces, bueno, aquí yo puse que Estela, por ejemplo, con actividades que implican manualidades, logra trabajar bastante bien, no hace figuras abstractas, sino que modela lo que ella observa. Entonces, si por ejemplo hay un dibujo de una casa, ella puede modelar una casa o de una persona. Pero si yo le digo que modele, que diseñe algo que no está presente, no lo logra. Entonces tenemos también ese insumo asociado a la interacción entre ella y el currículum. Y frente a actividades escritas, tipo guía, como esta, ¿cierto?, donde se va desarrollando la psicomotricidad, Estela no lo logra y no lo puede realizar. Entonces aquí tenemos todo el insumo que yo les comentaba al principio asociado al desarrollo de la interacción entre la niña y el currículum, y además de algunas señales de alarma. Entonces no deberíamos partir nosotros derivándola inmediatamente. Tenemos que tomar decisiones y reflexionar previamente sobre esta información, iniciando nosotros el proceso evaluativo. Y aquí voy a exponer el flujograma. Primero yo tengo que analizar los objetivos de aprendizaje de mi currículum. Entonces, por ejemplo, en el caso de Estela, la educadora vio que ella describe las actividades y formas de vida del entorno. Este es un ejemplo solamente, ¿cierto? Pero que todos los objetivos que son más abstractos, como comprender roles y funciones, no lo lograba realizar. Entonces aquí tenemos información consistente, donde las actividades que son más abstractas no las logra desarrollar. Ya con este insumo vamos a observar el desarrollo, a preguntarle a la familia, a ver documentación previa, y en este caso nos vamos a centrar en el desarrollo cognitivo. Y ahí nos damos cuenta, entrevistándonos con la familia, de que ella logró bien el desarrollo del pensamiento, ¿cierto?, la permanencia del objeto, también ha tenido una buena incorporación del vocabulario, tiene un repertorio amplio y logra comprender instrucciones simples y complejas. Sin embargo, todas sus conversaciones, sus enunciaciones giran en torno a elementos concretos. Entonces ahí tenemos una hipótesis, ¿cierto?, como equipo educativo, de que quizás le está costando simbolizar objetos. Ahí detrás tenemos nuestra teoría, ¿cierto?, que hemos aprendido en nuestra formación inicial y en nuestro perfeccionamiento. Aparentemente, a ella le está costando simbolizar objetos, ¿cierto? Y por lo tanto, había un aspecto evolutivo que está limitando, una característica que está limitando su aprendizaje en nuestro tipo de actividades educativas. Después hacemos un repaso por las señales de alerta, porque tenemos que ver si existen señales en otras áreas del desarrollo, no solamente en lo cognitivo. Y como salía en el relato, nos damos cuenta que no juega con otros niños, y eso es una señal de alerta, ¿cierto? Porque algo está pasando ahí en su estado anímico, en su desarrollo socioemocional, y en un uso del lenguaje que es muy limitado. Repite palabras, que esto que se denomina la ecolalia, a veces está callada, inhibida. Sin embargo, por lo que nos señala la familia, sí hay intención comunicativa. Entonces, a partir de todo de esta recopilación de información, la educadora, el equipo pedagógico va adoptando decisiones y va viendo qué recursos disponibles hay. ¿Puedo yo hacer modificaciones, bajar el nivel de abstracción de las actividades? ¿Puedo consultarle a alguien de mi jardín, de mi establecimiento, quizás asociado a la educación especial, que me pueda recomendar algunas técnicas, algunas áreas? Y si eso aún no permite el avance y el progreso, recién ahí yo considero hacer una derivación, informando todo esto, ¿cierto? O en una entrevista verbal, o en un informe escrito, y posteriormente yo delineo al profesional externo, quizás puede ser en este caso de Estela un psicólogo o un fonoaudiólogo, porque pareciera que ahí están ciertas dificultades para que me explique, porque necesitamos una hipótesis explicativa. Y esa hipótesis efectivamente puede ser un diagnóstico del área de la medicina, puede ser un diagnóstico propio de la disciplina psicológica o de la disciplina del lenguaje, pero el objetivo es que ese diagnóstico me sirva para hacer los ajustes. Y yo le tengo que pedir, le tengo que incluso exigir al profesional externo que me explique y que me haga alguna sugerencia y yo a partir de eso reflexionarlo e implementarlo. Por lo tanto, para ir cerrando,
y entendiendo toda esta lógica de la evaluación. Efectivamente, las necesidades educativas pueden ser identificadas si vamos efectuando un proceso reflexivo, centrado en lo educativo, no centrado en diagnósticos médicos, no centrado en certificar una condición, sino en llegar a juicios que nos permitan una mejora de la enseñanza y del aprendizaje. Y este proceso reflexivo me va ayudando a mí como educador a tomar mejores decisiones. Esto basado en un enfoque de derecho. Decisiones que yo tengo que ir registrando, tengo que ir documentando de manera ecológica. Además, visualizar los contextos y al niño o niña en su entorno es una estrategia recomendable, ¿cierto? Esta estrategia ecológica. Y es la que se recomienda siempre. Aunque haya un profesional externo que sea muy preciso en sus valoraciones, que nos ayude con sus sugerencias, la persona que tiene acceso a información privilegiada es la educadora o el educador de párvulos. Y si a eso le sumamos que hay un proceso reflexivo de equipo entre, ¿cierto?, el Departamento de Educación Parvularia o entre los directores, con las educadoras, con las asistentes también que apoyan, entonces el proceso es mucho más rico en poder tomar mejores decisiones, mucho más válido y asociado al bienestar de ese niño o de esa niña. Y aquí el rol de la familia es determinante, no solamente como informantes, sino para explicarles el sentido de la evaluación, que es un sentido educativo, para mejorar el acceso, la participación o el progreso de esta niña o de este niño en nuestro currículum, entendiendo que es derecho de ella o de él, y no algo que se le antoja a la educadora, no algo que se le antoja a la familia, sino que es enfocado en el bienestar. Y según mi punto de vista, los educadoras y las educadoras en nuestro país están altamente comprometidas con el bienestar de los niños y niñas, altamente comprometidas con la niñez. Por lo tanto, tenemos que explicarle esto a la familia. Muchas veces la familia, ¿cierto?, se pone a la defensiva y piensa que la evaluación se está realizando por el capricho de un psicólogo, por el capricho de un fonoaudiólogo, por el capricho de algún educador, y eso no es así, sino que esto está asociado al bienestar y a la mejora permanente. Y como punto 3, que también quiero recalcar, que es un elemento importante, que la evaluación especializada, la aplicación de instrumentos estandarizados como el TADI u otros que existen, o de otras técnicas, llámese como se llamen, siempre van a estar subordinadas a los requerimientos educativos de la educadora o del educador. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros en comunicar nuestros propósitos a la hora de iniciar este proceso evaluativo. Proceso que, como les decía, inicia desde el momento en que yo estoy haciendo una pesquisa, inicia desde el momento en que yo reflexiono, hago este análisis entre desarrollo y currículum. No inicia cuando yo hago la derivación. E incluso no termina cuando me llegan los resultados, porque posteriormente yo uso esos resultados, como hablamos al comienzo, para generar estas mejoras en la enseñanza y propiciar efectivamente el aprendizaje. Se dan cuenta entonces, para finalizar, que las señales de alarma, los conocimientos específicos de ciertas disciplinas, todo está subordinado y contextualizado a lo que ocurre en el aula. Lo que ocurre en el aula, la interacción entre la educadora y el niño es fundamental. Y toda evaluación, todo resultado, todo juicio tiene que rendir tributo a aquello, desde un enfoque educativo de derecho. Espero que la lógica de la evaluación que expuse hoy día haya quedado muy clara. De lo contrario, me lo pueden consultar, me lo pueden comentar para yo hacer algunas precisiones. Agradezco mucho. Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo, por la presentación muy clara, ¿cierto? Muy ordenada, muy interesante también para la primera infancia. Mira, por interno aquí me hacen algunas preguntas, ¿cierto?, que te quería compartir. Una de ellas es, ¿cuál es tu opinión sobre el decreto 67, el decreto que habla de la evaluación con foco formativo para educación básica? Es una pregunta que, se realiza por el canal de YouTube. Bien, agradezco mucho la pregunta, muy interesante, es un tema que nosotros hemos analizado, investigado, comentado harto y que está en boga también por parte de la investigación que se realiza en la Escuela de Pedagogía. Comentarles que el decreto 67 se aplica en educación básica y educación media. Tanto así que tuvo que salir un decreto que invitara a que las evaluaciones que se realizan en el salón de clases y la evaluación especializada, hay un artículo específico que también lo señala,
estén al servicio del bienestar de los estudiantes. Incluso los criterios de promoción o de repitencia están asociados al bienestar de los estudiantes. O sea, eso no se puede perder de vista, a la opinión de la familia y no a un número, si es que el estudiante tiene o no tiene un promedio alcanzado. Eso se tuvo que hacer en esos niveles porque la resistencia que existe con estas concepciones del número son mayores. Pero en educación parvularia me da la impresión que el enfoque formativo que yo les comentaba al principio, este enfoque de derechos que nuestro currículum lo abraza fuertemente, ya está incorporado. Por lo tanto, no es necesario que aparezca un decreto similar u homólogo al 67 que haga cuenta de esto. Por lo tanto, mi opinión del decreto 67 es que es una oportunidad para los niveles de educación básica y media, pero esa oportunidad ya está inserta en la educación parvularia, ya es parte de su núcleo, de su esencia. No es necesario que aparezca un decreto que nos diga que los niños tienen que ser promovidos o no bajo ciertas circunstancias, o que se tiene que cuantificar los logros o medir con tal o tal instrumento. Por lo tanto, tenemos que, como educadores, educadoras, profesionales, asistentes que apoyamos eso, tener en mente que cualquier juicio evaluativo tiene que ser formativo. Incluso lo que nos diga un test, como el TADI, que es un buen test porque es descriptivo, o test que son más explicativos, como los test que utilizan los fonoaudiólogos, que dicen que ¿cierto? El niño no logra o no logra aquello porque hay una debilidad en cierta área. Esos test tienen que también ser utilizados de manera formativa. Ok, Alejandro, perfecto. Muchas gracias por la claridad con la que respondes. También quisiera yo preguntar, sé que tú lo abordaste en tu presentación, pero en el caso de las educadoras de párvulo y el trabajo que se hace con los niños de transición en nivel 1, nivel 2, tanto kinder o pre-kinder, producto de la pandemia, quiero hacer como una pregunta más experiencial, producto de la pandemia, tú has ido en consulta, que la atención que realizas con los infantes, ¿ha identificado, cierto, algún aspecto como importante o alguna repitencia de alguna barrera para el aprendizaje de estos niños y niñas en las prácticas educativas del aula? Sí, muy buena pregunta. He visto que muchas situaciones que generan una derivación especializada están ocasionadas por las actividades que se promueven, que se establecen en el salón, ¿cierto? En las actividades de estimulación que promueven las educadoras en ciertos establecimientos, en los niveles de transición. Principalmente que los niños luego de la pandemia, lo que yo hablaba de la grafomotricidad, muchas actividades que son escritas, donde los niños no tuvieron oportunidades previas para, como se dice coloquialmente, soltar la mano, desarrollar y afinar esta coordinación ojo-mano. Entonces muchos niños se tienden a aburrir, tienden a no permanecer en la tarea e incluso comienzan como a exhibir o demostrar aversión a estar presente en el salón con la profesora. Entonces cuando eso ocurre, uno le hace ver, ¿cierto?, a la educadora de manera reflexiva, de manera solidaria, una reflexión. Decir, mire, veamos con este otro tipo de actividades cuáles son los objetivos de aprendizaje que se están tratando de lograr, cuáles son los que no logran. Y hay niños que efectivamente, muchos niños que son derivados de evaluación especializada, que tienen como un retraso en el desarrollo psicomotor y también en el desarrollo del lenguaje. Entonces hay que hacer ahí ajustes muy significativos. Primero, ¿cierto?, como yo decía, dar cuenta de ese retraso en el desarrollo, pero también hacerlo ver en interacción con las actividades que se promueven en la sala, en el salón. Y he visto también experiencias positivas, experiencias donde las educadoras me señalan que ellas hacen todo este proceso que yo hablaba previamente, la reflexión, la toma de decisiones, la visión ecológica, la anamnesis con la familia, y ellas me dicen, ¿sabes qué, Alejandro? Yo a este niño no lo voy a derivar a una evaluación especializada, porque nosotros ya llegamos a un juicio evaluativo, sabemos que tiene una necesidad educativa y generamos los ajustes. No sabemos quizás la causa, si es un déficit atencional, un retraso ocasionado por pandemia, o una señal de alerta de otra situación que se puede desarrollar a futuro, pero nosotros, probando distintas estrategias, hemos logrado que este niño, esta niña vaya avanzando en los aprendizajes, en los objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, no tenemos la necesidad de una derivación especializada, porque el niño está progresando, está aprendiendo. Y eso yo creo que es una herramienta que han desarrollado los establecimientos con esta
situación de pandemia, ¿cierto? De post-pandemia, de regreso, en donde han podido utilizar la reflexión para la mejora educativa. Por lo tanto, la evaluación especializada en esos casos no se justifica y efectivamente uno no la realiza, porque no hay una necesidad de parte de las educadoras de mejorar las prácticas si ya son adecuadas. Ya, mira, aquí hemos llegado a otra consulta. Dice que soy profesora de la universidad. ¿Qué recomendaciones podría hacer a mi estudiante de educación parvularia sobre aspectos que debería contemplar el elaborar informes de derivación? Entiendo que la pregunta está muy interesante en el contexto de que tú, en tu rol de psicólogo, ¿cierto? ¿Qué elementos son necesarios para poder, ¿cierto?, profundizar en algunos elementos? Muy buena pregunta. Primero, lo que nos señala la literatura, ¿cierto?, internacional, nos dice que los informes no los evaluamos nosotros por su calidad, si son largos o cortos. Lo importante es que sean precisos, que comuniquen ideas. Por lo tanto, lo primero es que puede ser un informe breve o un informe extenso, lo que le acomode a la educadora, al educador. Sabemos que el tiempo es escaso, sobre todo en educación. Sin embargo, un informe puede ser cortito, preciso e incluir tres principales aspectos. El primero es señalar, enunciar al comienzo de la derivación del escrito el propósito de la evaluación. En este caso, muchas educadoras señalan el propósito de esta derivación, de iniciar esta evaluación especializada, es que el alumno no puede aprender estos objetivos de aprendizaje, se han probado estas estrategias, estas técnicas incluso, se ha hecho un proceso reflexivo y no lo hemos logrado. Por eso solicitamos su visión respecto a por qué se está dando esta situación y nos puede entonces insumar la reflexión. Cuando el propósito queda claro, entonces uno como psicólogo sabe a qué elementos tiene que apuntar, a qué elementos tiene que valorar, ¿cierto? Llegar a un juicio profesional para que contribuya a esa reflexión y a esa finalidad que la educadora nos está planteando. Un segundo elemento del informe es que pueda dar cuenta de las señales de alarma. No es necesario que se haga, ¿cierto?, toda una descripción de la historia de vida del niño, sino de los elementos esenciales, las señales de alarma. No solamente del dominio que nos preocupa, porque muchas veces, como yo decía en la presentación, hay temas de concentración, de atención, de persistencia en la tarea, pero tenemos que también informar sobre cómo el niño se relaciona con otros pares, qué nos dice la familia, cómo participa en actividades lúdicas, sus habilidades de autocuidado, almuerza, se limpia, cómo se vincula también el aspecto emocional, cómo se vincula con la educadora de lo emocional. ¿Es un niño cariñoso? ¿Es un niño temeroso? ¿Es un niño más lejano, ansioso? Entonces se hace una descripción muy breve de estas señales de alerta y eso también es muy valioso. Y un tercer elemento que yo creo que es recomendable que esté en los informes es qué estrategias se han aplicado. Es decir, mire, nosotros hemos aplicado esta estrategia de enseñanza, nuestro salón de clase es más estructurado o es menos estructurado. No hay maldad en reconocer aquello. Todos sabemos que el currículo nosotros lo implementamos desde nuestra experticia, desde nuestro bagaje propio, pero es importante explicitarlo. Es decir, de esta forma es como se trabaja, estos son los niños que están presentes en el aula, hacer un contexto. Entonces también ahí el profesional lo invita a que a partir de sus resultados, con su instrumento, con su juicio evaluativo, pueda sugerir algunas mejoras. Y mire, probemos con esto. Hay veces que los colegios me dicen, los jardines infantiles también, no tenemos recursos para implementar este tipo de material. Entonces uno diseña, ya no hay recursos físicos, vamos a pensar en esto, en lo que está. Entonces son tres elementos: propósito, señales de alerta o de alarma, y finalmente las técnicas, las decisiones que se han adoptado a nivel de enseñanza, para entender cómo la trayectoria educativa y de cómo interactúa el niño, ¿cierto?, con este currículum propuesto o implementado. Vale, Alejandro, muchas gracias. La profesora Carola quiere hacer un comentario. Alejandro, gracias por tu presentación. Hay harto interés en lo que estás exponiendo. Mira, desde lo que a mí en particular me interesa, y tú algo comentaste ya, ¿no es cierto?, y has mencionado permanentemente cómo considerar a la familia en este proceso, ¿no es cierto?, una perspectiva más ecológica.
pero si nos pudieras comentar cómo poder acompañar a esta familia desde la educadora de párvulo, que finalmente es la que está en vinculación con los niños, con ese niño o esa niña cotidianamente, no así el especialista, ¿no es cierto?, que lo ve en un periodo más prolongado, no todos los días. Entonces, ¿qué sugerencias le pudieras dar a una educadora de párvulo para acompañar este proceso tanto de observación, ¿no es cierto?, de percatarse, de, en cierto sentido, asumir alguna condición de su hijo o su hija y luego acompañar este proceso? Por una parte, un concepto nuclear para que todo el proceso evaluativo tenga un final provechoso, estimulante para el niño o la niña, es generar una alianza. Y ese es un concepto que viene de la psicología, que básicamente es poder compenetrar con la familia sus necesidades, pero que ellos también empaticen con las necesidades educativas que nosotros estamos visualizando. Y esa alianza se genera a partir principalmente de un vínculo de confianza. Generalmente las educadoras logran hacer muy buenos vínculos con las mamás, con los papás, con los cuidadores, los abuelos, que se enfrentan a la conducta de sus niños, que se enfrentan a los desafíos. Entonces hay confianza. Pero cuando aparecen las sospechas de una necesidad educativa, no muchas veces se afianza esta alianza. Por lo tanto, la confianza comienza como a deteriorarse. ¿Y cómo se genera esa alianza? Primero, haciéndole ver a la familia, no juicios perentorios, como sabe que, porque la familia es muy sensible y lo logran analizar, detectar. Cuando uno dice, sabe que él no lo puede lograr o no lo va a lograr o tiene algo detrás. Las palabras, ¿cierto? El lenguaje construye realidad y la familia comienza a experimentar miedo frente a una realidad desconocida. ¿Tendrá algo mi hijo, mi hija? ¿Habrá alguna situación que limite su posterior desarrollo? Y a veces el miedo genera que la alianza y la confianza se deterioren. Por lo tanto, los juicios que le comuniquemos a la familia tienen que ser más descriptivos, mostrándole lo que el niño ha desarrollado en el día a día en el salón, en las actividades que le propiciamos, haciéndole ver también lo que le cuesta, sus fortalezas, mostrándole también evidencias de aprendizaje, como yo decía, ir documentando e ir analizándolo incluso en conjunto. A veces la familia es increíble cuando uno se entrevista con ellos sin como yo decía, este paradigma biomédico, porque ellos logran dar muy buenas explicaciones de por qué su niña o su niño no logra hacer tal actividad en el salón, en la sala, pero sí la logra hacer, por ejemplo, en la casa o con extraños. Entonces ahí uno, al poner oído, al escuchar, comienza a entender y empieza a haber una alianza con la familia y la familia también empieza a hacer algunos ajustes. Y a veces, como yo decía, las causas de una señal de alerta, de una dificultad que pueda estar apareciendo en el aprendizaje del currículo, tiene que ver con ajustes mínimos que la familia puede implementar. Y que a partir de este proceso reflexivo, en donde nosotros los situamos no como objetos, sino que como sujetos de derecho en la crianza de sus niños y niñas, entonces se van viendo también más involucrados, más motivados en detectar qué es lo que está pasando. La educadora también incorporando las recomendaciones, entre comillas, ¿cierto?, que le sugiere la familia. Mire, cuando Juanito se comporta así, abrácelo o conténgalo, o mire, mejore el tono de voz porque él en la casa hablamos con un volumen de voz más alto, un tono más marcado. Y a veces esos pequeños ajustes que la familia nos da y se da cuenta de que nosotros estamos escuchándola, permiten también mejoras y permiten que esta alianza permanezca en el tiempo. Y por otra parte, en el proceso de derivación, sí o sí, hay siempre un choque. La familia experimenta ansiedad cuando se deriva a un profesional externo o que está dentro del establecimiento, del jardín, porque experimentan ansiedad, como yo decía, miedo. Entonces tenemos que explicarle lo que yo decía anteriormente. El profesional es solamente una parte, ¿cierto? Un quinto de todo este proceso evaluativo. Él nos va a aportar con hipótesis, pueden que esas hipótesis sean correctas o no, para finalmente incorporarlo a la reflexión que tiene la educadora de párvulo en sintonía con la familia. Muchas gracias. Alejandro, en nombre de la Escuela de Pedagogía, ¿cierto?, y de la carrera de Educación Parvularia, agradezco infinitamente, ¿cierto?, tu aporte, tu presentación, tu claridad en la exponer. Agradezco también la participación de todas aquellas personas que nos se han conectado a esta transmisión, ya sea vía Zoom o vía canal de YouTube de la Escuela de Pedagogía. Esperamos, los dejamos invitados para otra ocasión.
Prontamente durante este mes tendremos otro webinar, ¿cierto? Esperamos entonces contar con su participación por ambos medios y también estamos ansiosos y deseamos de que estas pequeñas actividades, ¿cierto?, puedan enriquecer la práctica pedagógica del aula y puedan enriquecer el trabajo que se realiza en educación parvularia con los niños y las niñas de jardines infantiles, ¿cierto?, y de centros educativos en general. Muchas gracias a todos por su atención. Nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.